Debería haberlo visto venir cuando Mateo me pidió la contraseña de mi portátil hace 3 semanas. Solo necesito ver unas fotos familiares, había dicho, con esa sonrisa encantadora que había perfeccionado desde la infancia extendiéndose por su rostro. La misma sonrisa que convenció a nuestros padres de que él era el responsable, el exitoso, el hijo que realmente había logrado algo en la vida. Yo tenía 29 años y trabajaba en lo que mi familia llamaba una simple empleada de captura de datos del gobierno. No tenía ni idea de lo que realmente hacía un analista de valores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y yo había dejado de intentar explicarlo hacía años. Mateo tenía 32 y supuestamente dirigía una exitosa empresa de consultoría, aunque yo había notado que los trajes caros se volvían menos frecuentes y las solicitudes para pedir prestado dinero se hacían más comunes. Claro, le dije, anotando la contraseña. Pero solo la carpeta de fotos. Él se había reído. ¿Qué más podría querer? ¿Tu emocionante colección de hojas de cálculo? La familia se había reunido en la casa de nuestros padres en Cuernavaca para Navidad. La multitud de siempre, mamá y papá, Mateo y su esposa Jimena, nuestra hermana Clara con su esposo Tomás, y varios tíos, tías y primos llenando el enorme comedor. Las luces del árbol parpadeaban, los villancicos sonaban suavemente de fondo y el olor a pavó llenaba el aire. Todo parecía normal hasta que Mateo se puso de pie durante la cena, con una copa de vino en la mano. Tengo un anuncio que hacer, dijo, con esa sonrisa burlona familiar jugando en sus labios. Nuestra querida Sofía ha estado hablando de su cartera de inversiones durante años. Ya saben, la que supuestamente construyó con su pequeño trabajo en el gobierno. La mesa se quedó en silencio. Sentí un nudo en el estómago, pero mantuve mi expresión neutral. El tenedor a medio camino de mi boca. Bueno, continuó Mateo, sacando su teléfono, finalmente le hice un favor. La vendí toda la semana pasada. ¿Adivinen cuánto valía? Papá se inclinó hacia adelante, interesado a pesar de sí mismo. Siempre había descartado mis discusiones financieras como aburrido trabajo gubernamental, prefiriendo las llamativas historias de Mateo sobre acuerdos de consultoría y viajes de negocios. ¿Cuánto?, preguntó Clara, su tono ya burlón. 200.000 pesos, rió Mateo. ¿200.000 pesos? Después de toda su charla sobre crear riqueza e invertir inteligentemente, la vendí y moví el efectivo a mi cuenta para salvarla de sí misma. Me lo agradecerá más tarde, cuando realmente lo invierta como es debido. La sala estalló en risas. Jimena se tapó la boca, tratando de ocultar su risita. Tomás negó con la cabeza en lo que parecía ser lástima. Mamá suspiró ese suspiro de decepción que había escuchado toda mi vida. Sofía, cariño, dijo mamá suavemente, como si le hablara a una niña, te hemos dicho que los trabajos del gobierno no crean riqueza de verdad. Esto es vergonzoso. 200.000 pesos, repitió papá, riendo entre dientes. Y nosotros que pensábamos que realmente estabas haciendo algo con tu dinero. Mateo, tú probablemente gastas eso en una sola cena con un cliente. Mateo levantó su copa. De hecho, papá, así es. Así es como se ven los negocios de verdad. Dejé mi tenedor con cuidado, alcancé mi copa de vino y tomé un sorbo lento. Mis manos estaban firmes. Años de trabajar con documentos financieros clasificados me habían enseñado una compostura perfecta. Mateo, dije en voz baja, ¿cómo exactamente accediste a mi cartera? Con la contraseña de tu portátil. Genio puso los ojos en blanco. Me tomó unos 10 minutos encontrar tu cuenta de corretaje. Realmente deberías usar mejor seguridad. Cualquiera podría haberte robado. ¿Y vendiste todo? ¿Cada CETES y cada bonde? Parecía tan orgulloso de sí mismo. Liquidado todo el asunto. El dinero está seguro en mi cuenta de negocios ahora. Lo invertiré adecuadamente. Quizás lo duplique en un año. Puedes agradecérmelo en la próxima Navidad. La tía Elena se rió desde el otro extremo de la mesa. Sofía, querida, tal vez deberías dejar que Mateo maneje tus finanzas de ahora en adelante. Claramente sabe lo que hace. A diferencia de algunas personas, añadió Jimena, su voz goteando falsa simpatía, que todavía juegan a ser inversionistas de mentira con su salario de captura de datos. Tomé otro sorbo de vino. ¿Cuándo ejecutaste la venta? El martes pasado. Mateo estaba prácticamente radiante. ¿Por qué?
¿Preocupada por tus preciados 200.000 pesos? Solo curiosidad por el momento. Clara se inclinó. Sofía, simplemente admite que eres terrible con el dinero. Está bien. No todo el mundo puede ser exitoso financieramente como Mateo. Hablando de eso, interrumpió papá, dirigiéndose a Mateo, cuéntales a todos sobre ese nuevo contrato de consultoría que conseguiste. ¿Qué era? ¿35 millones de pesos en 3 años? Mientras Mateo se lanzaba a su historia, saqué mi teléfono y abrí mi correo electrónico. 3 mensajes nuevos, todos marcados como urgente, todos con direcciones de correo electrónico de la Secretaría de Hacienda. Leí rápidamente el primero: acceso no autorizado detectado en la cuenta de valores gubernamentales número SHCP 4478829. Investigación federal iniciada. Por favor, confirme todas las transacciones de inmediato. Levanté la vista. Mateo seguía hablando, gesticulando con su copa de vino, todos pendientes de cada una de sus palabras sobre su perspicacia para los negocios y sus estrategias de inversión. Mi teléfono vibró. Una llamada entrante. El identificador de llamadas mostraba un número que reconocí de inmediato: Secretaría de Hacienda, Unidad de Inteligencia Financiera. Me puse de pie lentamente, con el teléfono en la mano. Disculpen, necesito tomar esta llamada. Probablemente la llaman por sus 200.000 pesos, gritó Mateo, y la mesa estalló en nuevas risas. Entré en el estudio de papá, cerrando la puerta detrás de mí. Habla Sofía Garza. Señorita Garza, habla el agente especial Ramírez, de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Tenemos una situación que requiere su atención inmediata con respecto a su cuenta de valores gubernamentales. Estoy al tanto, dije con calma. Mi hermano accedió a mi cuenta sin autorización y liquidó aproximadamente 14,5 millones de pesos en valores gubernamentales protegidos el martes pasado. Hubo una pausa al otro lado. ¿14,5 millones, más o menos? Sí. La cantidad exacta debería estar en mi último estado de cuenta trimestral. Señorita Garza, ¿se encuentra actualmente con el individuo que accedió a su cuenta? Sí, estamos en casa de mis padres para la cena de Navidad. Acaba de anunciarlo a toda la familia, pensando que vendió 200.000 pesos en acciones normales. Otra pausa. ¿No sabe que eran valores gubernamentales? No tiene ni idea. Trabajo como analista de valores para la Secretaría. Mi cartera se compone enteramente de CETES, bondes y otros valores gubernamentales protegidos. La venta y transferencia no autorizada de esos fondos es un delito federal según el Código Penal Federal. Estamos al tanto. La voz del agente Ramírez era nítida, ahora completamente profesional. Ya hemos contactado a la Fiscalía General de la República en Morelos. Acceso no autorizado y liquidación de valores gubernamentales con intención de apropiarse de los fondos. Señorita Garza, estamos ante múltiples cargos federales aquí. La oficina local necesitará entrevistar a todos los presentes y asegurar al individuo que accedió a su cuenta. Entendido. ¿Puede volver a donde está reunida la familia y mantener a todos allí? Necesitamos asegurarnos de que nadie se vaya antes de que llegue la FGR. ¿Cuánto tiempo? Ya están en camino. 15 minutos, tal vez menos. Regresé al comedor. Mateo todavía acaparaba la atención, ahora explicando su estrategia de inversión al tío Pablo. Todos parecían tan felices, tan cómodos en sus suposiciones sobre que hermano era la historia de éxito. Me senté de nuevo y tomé mi copa de vino. ¿Todo bien?, preguntó mamá, su tono sugiriendo que esperaba que no fuera a armar una escena por mis 200.000 pesos perdidos. Bien, dije. Solo cosas del trabajo. Mateo se rió. ¿El trabajo te llamó en Navidad? Eso es lo que pasa cuando no eres lo suficientemente importante como para tener tiempo de vacaciones de verdad. En mi empresa de consultoría, yo decido cuándo trabajo. Eso debe ser agradable, dije con ecuanimidad. Loé se reclinó en su silla, la viva imagen del éxito. Sabes, Sofía, no es demasiado tarde para cambiar de carrera. Probablemente podría conseguirte un puesto de nivel de entrada en mi empresa. No pagará mucho al principio, pero es mejor que el trabajo gubernamental. Lo tendré en cuenta. Papá se aclaró la garganta. Mateo, dijiste que moviste el dinero de Sofía a tu cuenta de negocios.
¿Ya lo has invertido? Todavía no. Esperando la oportunidad adecuada. Estas cosas requieren estrategia, papá. A diferencia del enfoque de Sofía de simplemente dejar que el dinero se asiente en bonos aburridos. Casi sonreí ante eso. Si realmente hubiera mirado lo que estaba vendiendo en lugar de solo ver signos de pesos, podría haber notado las clasificaciones de los valores, las marcas de agua de la Secretaría de Hacienda, los avisos de restricción federal en cada una de las páginas. ¿Cómo se realizó la venta?, preguntó Tomás. ¿Las cuentas de inversión no tienen medidas de seguridad? Mateo agitó la mano con desdén. Sofía usó su fecha de cumpleaños como contraseña. Nivel aficionado. Simplemente inicié sesión, encontré su cuenta de corretaje y lo moví todo. Me tomó quizás 20 minutos en total. ¿Iniciaste sesión en su cuenta de corretaje?, repitió Jimena, sonando impresionada. ¿Desde su portátil? Sí. Tenía todas sus contraseñas guardadas. Honestamente, es como si quisiera que alguien la salvara de sí misma. Sonó el timbre. Todos miraron hacia el vestíbulo de entrada. Mamá miró a papá, confundida. ¿Esperamos a alguien? Yo abro, dije, poniéndome de pie. Sofía, estamos en medio de la cena, protestó mamá. Yo ya estaba caminando hacia la puerta. A través del vidrio esmerilado, pude ver múltiples figuras. La abrí para encontrar a 4 personas con trajes oscuros, mostrando ya sus insignias. «¿Señorita Sofía Garza?», preguntó el agente principal. «Sí. Agente principal Villa, de la Fiscalía General de la República. Estamos aquí en relación con el acceso no autorizado y la liquidación de valores gubernamentales protegidos». ¿Está presente Mateo Garza? En el comedor. Los conduje de vuelta. La conversación murió instantáneamente cuando los 4 agentes de la FGR entraron detrás de mí. El rostro de Mateo se puso pálido. ¿Qué? ¿Qué está pasando? El agente Villa levantó su insignia. ¿Mateo Garza? Ese sí. Soy el agente principal Villa, de la FGR. Necesito que se ponga de pie, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? Mateo miró desesperadamente alrededor de la mesa. Esto es una locura. ¿Qué está pasando? Señor Garza, tenemos pruebas de que usted accedió, vendió y transfirió ilegalmente 14,5 millones de pesos en valores gubernamentales federales protegidos. Tiene derecho a guardar silencio. 14,5 millones, la voz de papá se quebró. Sofía dijo que tenía 200,000 pesos. Finalmente hablé, mi voz calmada y clara. Mateo solo vio el número de títulos, no su valor real. Cada título que poseía valía entre 8,000 y 25,000 pesos. Tenía aproximadamente 700 títulos, además de varios otros valores gubernamentales. La boca de Mateo se abrió y se cerró. No salió ningún sonido. Usted trabaja para la Secretaría de Hacienda, confirmó el agente Villa, mirándome. ¿Analista de valores? Sí. Todas mis inversiones personales están en valores respaldados por el gobierno. Es estándar para los empleados de mi división. Se nos exige mantener carteras exclusivamente en instrumentos de la tesorería e informar de cualquier actividad sospechosa de inmediato. La voz de Jimena era apenas un susurro. ¿14,5 millones de pesos? Más o menos, dije. La cifra final está en los registros de liquidación. Mateo lo transfirió todo a su cuenta de negocios el martes pasado. Los sistemas de seguridad de la Secretaría de Hacienda marcaron la venta inusual en cuestión de horas. Otro agente de la FGR hablaba por su radio. Necesitaremos contabilidad forense en la cuenta de negocios. Los fondos deben ser congelados de inmediato. Esto es un error, dijo Mateo, su voz elevándose. Ella dijo que podía usar su portátil. Me dio la contraseña. Esto es solo un malentendido. Señor Garza, dijo firmemente el agente Villa, ¿tenía usted autorización explícita para acceder a las cuentas de inversión de la señorita Garza? Yo. ¿Ella? Somos familia. Eso no es autorización. ¿Accedió a su cuenta de valores gubernamentales? Mateo me miró, el pánico claro en sus ojos. Sofía, diles. Diles que esto es solo un asunto familiar.
Podemos resolverlo. Tomé un sorbo de vino. Te di la contraseña de mi portátil para acceder a fotos familiares. No te autoricé a acceder a ninguna cuenta financiera, y ciertamente no te autoricé a vender 14,5 millones de pesos en valores gubernamentales protegidos y transferir los fondos a tus cuentas personales. ¿Protegidos? La voz de Clara era apenas audible. ¿Qué significa eso? Los valores gubernamentales tienen una protección federal especial, expliqué con calma. El acceso, la venta o la transferencia no autorizados son un delito federal bajo múltiples estatutos. El Código Penal Federal cubre delitos como robo de bienes de la nación y fraude electrónico. Hay varias otras leyes aplicables. El agente Villa asintió. Señor Garza, necesito que venga con nosotros. Será procesado en las instalaciones de la Fiscalía en la Ciudad de México. ¿Procesado? La voz de Jimena se rompió. ¿Quiere decir arrestado? Sí, señora. Mateo de repente se abalanzó hacia mí, pero 2 agentes lo sujetaron. Me tendiste una trampa. Sabías que miraría en tus cuentas. Esto es una encerrona. En realidad, dije en voz baja, no tenía idea de que cometerías delitos federales. Pensé que querías fotos familiares, como dijiste. El hecho de que eligieras acceder ilegalmente a mis cuentas de inversión, liquidar valores protegidos federalmente y transferir casi 15 millones de pesos a tu cuenta es enteramente tu decisión. Señor Garza, dijo el agente Villa, sacando unas esposas, dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. No, esperen. Mateo luchó brevemente, pero los agentes fueron profesionales y eficientes. Las esposas hicieron clic al cerrarse. Mamá comenzó a llorar. Papá se quedó paralizado, su rostro ceniciento. Clara miraba fijamente su plato. Tomás tenía su teléfono fuera, aparentemente buscando las leyes que yo había mencionado, y la tía Elena parecía que iba a desmayarse. Jimena me agarró del brazo. Sofía, por favor, ¿no puedes simplemente retirar los cargos? Devolveremos el dinero. Por favor, tenemos hijos. Miré su mano en mi brazo, luego la miré a los ojos. Yo no presenté los cargos. Los sistemas de seguridad de la Secretaría de Hacienda marcaron automáticamente la transacción no autorizada. Una vez que hay valores federales involucrados, está fuera de mis manos. La Fiscalía General de la República procesará el caso. Pero tú trabajas para ellos. Puedes hablar con ellos. Soy una analista de valores, no una fiscal federal. E incluso si pudiera influir en la decisión, cosa que no puedo, Mateo cometió múltiples delitos federales. Accedió a mi cuenta sin autorización, robó casi 15 millones de pesos en valores federales y transfirió los fondos con la intención de quedárselos. Eso no es un error. Eso es un robo deliberado. El agente Villa comenzó a llevar a Mateo hacia la puerta. Mateo seguía mirando hacia atrás, su expresión oscilando entre la rabia y el terror. Sofía, papá finalmente encontró su voz. No puedes dejar que arresten a tu hermano en Navidad. Me volví hacia él. Papá, Mateo me robó 14,5 millones de pesos. Eso no es un asunto familiar. Es un delito federal grave. Pero dijiste que solo eran 200,000 pesos, protestó Clara. No, corregí en voz baja. Mateo dijo que pensaba que eran 200,000 pesos. No se molestó en mirar realmente lo que estaba robando. Si lo hubiera hecho, habría visto que eran valores gubernamentales con avisos de protección federal en cada documento. Otro agente de la FGR se acercó. Señorita Garza, necesitaremos que venga a la oficina local mañana para proporcionar una declaración formal. ¿Tiene registros de todos los accesos a su cuenta? Sí. La Secretaría de Hacienda mantiene registros exhaustivos de todas las cuentas de los empleados, cada inicio de sesión, cada transacción, cada punto de acceso. Está todo documentado. Bien. Eso ayudará con la acusación. Mateo estaba siendo conducido hacia la puerta principal ahora. Su voz resonó de vuelta. Sofía, por favor. No me hagas esto. No respondí. El agente Villa me entregó una tarjeta. También necesitaremos asegurar el ordenador y el teléfono del señor Garza como prueba. Tenemos una orden judicial en preparación,
y sus cuentas de negocios serán congeladas mientras dure la investigación. ¿Y el dinero?, preguntó mamá desesperadamente. ¿Puede Sofía recuperar su dinero? Los fondos serán congelados y finalmente devueltos a la señorita Garza 11 que se procese el caso, pero eso podría llevar meses. Después de que la FGR se fue, el comedor quedó en silencio, excepto por el llanto silencioso de mamá y el sonido de sirenas lejanas. Papá me miró fijamente. ¿Sabías la cantidad? Por supuesto que lo sabía. Construí esa cartera durante 7 años, papá. Cada nómina, inversión sistemática en valores gubernamentales. No es emocionante, pero es seguro y tiene ventajas fiscales. 7 años, repitió lentamente. 14,5 millones de pesos de un trabajo de captura de datos. No soy una empleada de captura de datos. Soy una analista de valores con nivel de subdirectora en la Secretaría de Hacienda. Evalúo y superviso las transacciones de valores gubernamentales, valoro los factores de riesgo e informo de actividades sospechosas. Gano cerca de 1,5 millones de pesos al año de salario base, más bonificaciones por rendimiento. He estado maximizando mis cuentas de jubilación e invirtiendo constantemente desde que tenía 22 años. La voz de Clara era débil. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Lo intenté. Todos ustedes asumieron que estaba mintiendo o exagerando. Después de un tiempo, dejé de corregirlos. Era más fácil dejar que pensaran que yo era el fracaso de la familia. Pero Mateo dijo. Jimena se interrumpió, la comprensión comenzando a amanecer. Dijo que tenía una empresa de consultoría, ese contrato de 35 millones de pesos. ¿Alguna vez viste pruebas de ese contrato?, pregunté suavemente. ¿O la oficina de su empresa de consultoría? ¿O su lista de clientes? Su silencio fue respuesta suficiente. Tomás estaba leyendo desde su teléfono. Aquí dice que el acceso y la venta no autorizados de valores gubernamentales pueden conllevar hasta 10 años en una prisión federal y multas de hasta 4 millones de pesos. Y ese es solo uno de los cargos. El tío Pablo se levantó bruscamente. Necesito tomar un poco de aire. Durante la siguiente hora, la historia se fue reconstruyendo. La empresa de consultoría de Mateo había estado en dificultades durante 2 años. Tenía casi 3,5 millones de pesos en deudas. Los trajes elegantes eran alquilados. Los viajes de negocios eran entrevistas de trabajo. Había estado pidiendo dinero prestado a sus padres, en realidad, descubrieron más tarde que lo había estado tomando de sus cuentas sin preguntar, muy parecido a lo que había hecho con la mía. Cuando accedió a mi portátil y encontró mis cuentas de inversión, vio lo que pensó que era su salvación. 200,000 pesos podrían no resolver todos sus problemas, pero era un comienzo. No se había molestado en leer la letra pequeña, en notar las advertencias federales, en comprender que lo que estaba robando no era solo mi dinero. Eran valores gubernamentales protegidos. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del agente Ramírez. La UIF quiere reunirse mañana, a las 9 de la mañana. Necesitaremos registros completos de acceso e historiales de transacciones. Este va a ser un caso de alto perfil. Respondí, entendido. Lo llevaré todo. Mamá finalmente me miró. ¿Qué va a pasar con él? Será presentado ante un juez, probablemente mañana o al día siguiente. El fiscal federal lo acusará formalmente. Dada la cantidad involucrada y la naturaleza federal de los delitos, es poco probable que obtenga fianza. ¿Puede ir a la cárcel? Sí. Probablemente lo hará. De hecho, las pautas federales de sentencia para este tipo de delitos son estrictas, especialmente con la cantidad de dinero involucrada. La voz de papá era ronca. Es tu hermano, Sofía. Lo sé. También es alguien que me robó casi 15 millones de pesos, papá. Y no solo a mí, sino a la tesorería de la Federación. Los valores que tengo no son solo inversiones personales, son instrumentos respaldados por el gobierno con protección federal. Lo que hizo no fue solo un robo a un miembro de la familia. Fue un robo al gobierno federal. Pero podrías hablar con ellos, ¿no? Pedirles que sean indulgentes. Dejé mi copa de vino. Incluso si quisiera, cosa de la que no estoy segura, no tengo esa autoridad.
La Unidad de Inteligencia Financiera se encarga de estos casos. La FGR investiga. El fiscal federal acusa. Yo soy una testigo y una víctima, nada más. Es tu hermano, repitió mamá, como si eso cambiara los hechos de alguna manera. Era mi hermano cuando decidió robarme, dije en voz baja. Era mi hermano cuando lo anunció a todos en esta mesa, esperando que todos ustedes se rieran de mis patéticos 200.000 pesos. Era mi hermano cuando transfirió todos los ahorros de mi vida a su cuenta de negocios con planes de invertirlos él mismo y quedarse con las ganancias. Ser pariente no hace que los delitos federales desaparezcan. Jimena se levantó de repente. Necesito llamar a un abogado. Oh, Dios, los niños. ¿Qué les voy a decir a los niños? Salió corriendo de la habitación, con el teléfono ya en la mano. Clara me miró. ¿Alguna vez pensaste en advertirle? Antes de que apareciera la FGR. ¿Cuándo lo habría hecho? Anunció lo que había hecho durante la cena. La Secretaría de Hacienda marcó la transacción hace días. La FGR ya estaba investigando. Me enteré del alcance de lo que había hecho cuando revisé mi correo electrónico hace 20 minutos. Pero debiste saber que había accedido a tu cuenta antes de esta noche. Recibo alertas de seguridad. Sí, pero recibo cientos de notificaciones de seguridad al mes en mi trabajo. Las reviso sistemáticamente, generalmente los lunes por la mañana. Hoy es sábado, Navidad. Estaba fuera del trabajo. La UIF se movió más rápido que mi proceso de revisión normal. La verdad era más complicada. Había recibido una alerta el martes por la noche. Había visto la actividad inusual, la liquidación de toda mi cartera. También había visto que los fondos habían sido transferidos a una cuenta perteneciente a Mateo Garza con direcciones y números de seguro social coincidentes. Supe de inmediato lo que significaba, y supe exactamente lo que sucedería a continuación. Los sistemas automatizados de la Secretaría de Hacienda lo marcarían. La UIF investigaría. La FGR se involucraría. Era inevitable, automático, completamente fuera de mi control. Podría haberle advertido. Podría haberlo llamado el miércoles por la mañana, decirle que devolviera el dinero de inmediato, explicarle lo que realmente había robado. Pero no lo hice. Había visto a mi familia burlarse de mí durante 29 años. Los vi celebrar el éxito fabricado de Mateo mientras desestimaban mis logros reales. Los vi reírse de mi aburrido trabajo gubernamental mientras yo construía riqueza real, seguridad real, éxito real. Y cuando Mateo finalmente cruzó la línea de la mera burla al delito federal real, hice exactamente lo que mi entrenamiento requería, documenté todo y dejé que el sistema funcionara. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro correo electrónico de la oficina de la UIF. Señorita Garza, le informamos que el señor Mateo Garza ha sido acusado de 1. Robo de bienes de la nación, 2. Fraude electrónico, 3. Acceso ilícito a sistemas informáticos, 4. Disposición indebida de valores gubernamentales. Audiencia inicial programada para el lunes, a las 10 de la mañana, en el Juzgado de Distrito Federal, en la Ciudad de México. Se requiere su presencia. Papá estaba leyendo por encima de mi hombro. Vi cómo el color desaparecía de su rostro mientras leía los cargos. Sofía susurró. Son 4 cargos federales distintos. Sí. Podría ir a la cárcel por años. Sí. Por favor. Por favor, habla con alguien. Haz que reduzcan los cargos. Cometió un error. Miré a mi padre, el hombre que había desestimado cada logro que yo había conseguido, que me había comparado desfavorablemente con Mateo durante toda mi vida, que se había reído hacía 2 horas cuando Mateo anunció que había robado lo que él pensaba que eran mis patéticos 200.000 pesos. Papá, dije en voz baja, Mateo no cometió un error. Accedió deliberadamente a mis cuentas privadas sin permiso. Liquidó casi 15 millones de pesos en valores federales protegidos. Lo transfirió todo a su cuenta sin intención de decírmelo o devolverlo. Luego lo anunció a toda la familia, esperando que todos se rieran a mi costa. Eso no es un error. Es una serie de decisiones criminales y deliberadas. Pero es de la familia. Yo también. ¿Alguien en esta mesa me defendió cuando Mateo anunció que me había robado? ¿Alguien le dijo que eso estaba mal?
¿O simplemente se rieron todos de lo pobre que era? El silencio se prolongó. Clara habló primero, su voz débil. No lo sabíamos. Pensábamos que solo eran 200.000 pesos. ¿Eso lo habría hecho aceptable? Si en realidad fueran 200.000 pesos, ¿entonces el robo sería aceptable? Nadie respondió. Me puse de pie, recogiendo mi abrigo y mi bolso. Tengo que irme. Tengo que reunirme con la Unidad de Inteligencia Financiera por la mañana, y luego con la FGR. Estaré en el Tribunal Federal el lunes para la audiencia de Mateo. Sofía, espera, mamá intentó agarrarme del brazo. Me aparté suavemente. Los mantendré informados sobre el caso tanto como se me permita, pero entiendan que esto es ahora una acusación federal. No se trata de la familia. Se trata de leyes que Mateo eligió romper. Conduje de regreso a mi departamento en la Ciudad de México, dejando la cena de Navidad en ruinas detrás de mí. En los días siguientes, el alcance total de la situación financiera de Mateo quedó claro. Su empresa de consultoría estaba en bancarrota. Había estado emitiendo cheques sin fondos durante meses. El contrato de 35 millones de pesos del que se había jactado no existía. Debía dinero a múltiples acreedores y tenía 3 tarjetas de crédito al máximo. Había estado robando de las cuentas de nuestros padres durante más de un año, tomando pequeñas cantidades que nunca notaron. Mis 14 millones y medio de pesos le habían parecido la salvación. Su plan, según supe más tarde por los documentos judiciales, era invertir la mitad y usar la otra mitad para pagar sus deudas inmediatas. Realmente creía que podía duplicar mi dinero en un año y devolvérmelo sin que nadie se enterara. No tenía ni idea de lo que estaba robando en realidad. El lunes por la mañana, me senté en el juzgado federal en la Ciudad de México viendo la audiencia inicial de Mateo. Parecía más pequeño de alguna manera, vestido con un mono naranja en lugar de trajes caros. Su abogado, un defensor público federal ya que Mateo no podía pagar un abogado privado, argumentó a favor de la fianza. El fiscal federal se puso de pie. Su señoría, el señor Garza robó 14 millones y medio de pesos en valores gubernamentales protegidos. Tiene una deuda significativa, ningún ingreso legítimo y ha demostrado un patrón de delitos financieros, incluido el robo a miembros de su familia. Es un riesgo de fuga y un peligro de cometer más delitos. El gobierno solicita que sea detenido sin fianza. El juez estuvo de acuerdo. Fianza denegada. Mateo me miró mientras se lo llevaban. Mantuve mi expresión neutral. La Secretaría de Hacienda congeló sus cuentas de negocios y confiscó sus activos restantes. El dinero que me había robado fue recuperado y devuelto en 2 semanas, con intereses. Mis padres llamaban todos los días, rogándome que de alguna manera lo detuviera. Les expliqué repetidamente que no podía. El fiscal federal estaba llevando el caso, no yo. Los delitos eran contra el gobierno federal, no solo contra mí personalmente. Yo era una testigo, no la fiscal. No lo entendieron, o quizás no quisieron entenderlo. 3 meses después, Mateo aceptó un acuerdo de culpabilidad, 7 años en una prisión federal, restitución de todos los fondos robados, incluido el dinero tomado de nuestros padres, y 5 años de libertad supervisada. La alternativa era ir a juicio y arriesgarse a 15 años si era condenado por todos los cargos. Aceptó el acuerdo. Recibí los pagos de restitución durante el año siguiente, pequeñas cantidades de su salario de trabajo en la prisión, cantidades mayores de la incautación y venta de sus pocos activos restantes. Finalmente, fui compensada, al menos financieramente. Las fracturas familiares fueron más difíciles de reparar. Papá nunca se disculpó por desestimar mi carrera o reírse cuando Mateo anunció el robo. Mamá todavía llama de vez en cuando, su voz cargada de decepción porque no pude ser más indulgente. Clara y yo tenemos una relación distante ahora. Nunca me culpó directamente, pero tampoco me perdonó del todo. Jimena se divorció de Mateo mientras él esperaba el juicio. Se mudó de nuevo a casa de sus padres con los niños. Le envié información sobre recursos para familias de personas encarceladas. Nunca respondió. Regresé a trabajar a la Secretaría de Hacienda, donde mis colegas trataron toda la situación como un interesante caso de estudio en protocolos de protección de valores. Nadie me culpó. Nadie sugirió que debería haberlo manejado de manera diferente.
Los delitos federales son delitos federales, y el sistema los manejó exactamente como está diseñado. Mi cartera se recuperó. La reconstruí metódicamente, de la misma manera que la había construido la primera vez. Para cuando Mateo salió de la cárcel, ya había superado mi saldo anterior. A veces me pregunto si podría haberlo evitado todo. Si hubiera guardado la contraseña de mi portátil para mí, si hubiera revisado mis alertas de seguridad más rápidamente, si hubiera advertido a Mateo antes de que llegara la FGR. Pero luego recuerdo las risas en esa cena de Navidad, la crueldad casual, el completo desprecio por mi vida, mi trabajo y mis logros, la forma en que toda mi familia celebró lo que pensaban que era mi pobreza y mi fracaso. Y recuerdo que yo no le robé a Mateo. Él me robó a mí. Simplemente resultó que yo tenía el tipo de dinero que viene con protección federal y enjuiciamiento automático. El sistema hizo aquello para lo que fue diseñado. Y Mateo aprendió, finalmente, que el verdadero éxito no se mide por trajes caros, historias impresionantes o la aprobación familiar. Se mide por logros reales, riqueza genuina y el tipo de estabilidad que proviene de años de trabajo paciente y disciplinado, el tipo de trabajo que yo había estado haciendo todo el tiempo mientras todos estaban demasiado ocupados riéndose como para darse cuenta.